Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 13 de marzo. El Señor tiene estos consejos para cada uno de nosotros. Prestemos atención, tomemos tiempo para escudriñar las Escrituras y estudiar esta lección. El título es: Confía en Dios, no en tus recursos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia para con nosotros, pecadores. Gracias. Gracias, Señor, por su palabra, por sus consejos, por este nuevo día que nos ha concedido. Suplicamos, Santo Espíritu, que usted dirija, viva en nosotros, y que este día sea un día de victoria en Jesús. Y en su nombre lo suplicamos todo. Amén. Confía en Dios. Para ello debemos de ser humildes de carácter. No vivir el yo, sino que viva Cristo. Y de esa manera vamos a confiar en Dios y no vamos a confiar en nuestros recursos. Porque al contemplarlos, al confiar en nuestros recursos, hago las cosas con orgullo. Mis sentimientos trato de complacerlos a mi gusto. Y dejo al lado a Dios. A eso nos aconseja el Señor, que confiemos en Él, en todo, que nos entreguemos a Él, porque eso es lo mejor para nosotros. Nos irá bien. Y tenemos ejemplos aquí de David, y también tenemos ejemplo de Jonatán. David, el joven, confió en Dios, fue humilde. Él hacía la voluntad de Dios. También el joven rey, él mantuvo su humildad. Pero cuando ya él creció, de renombre ya ante todos, entonces
hubo orgullo, pero él pronto reconoció y pidió perdón. Pero demasiado tarde para la acción que había hecho, y Dios castigó a David, aunque siguió siendo amigo de Dios, siervo de Dios. Dios lo perdonó. Así con nosotros. Cuando apartamos nuestra confianza de Dios y hacemos las cosas de nuestra manera, nos va mal. El enemigo quiere que cada uno de nosotros nos apartemos de Dios y que nosotros podemos por nosotros mismos. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas diciendo, yo puedo hacerlo, o yo tengo los recursos para hacerlos. Y como dice aquí la lección, el rey David debería haber sabido, por la experiencia de su mejor amigo, Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. Allá en Primera de Samuel, en el capítulo 14, dos personas, Jonatán y su escudero, su siervo, el que andaba con él, con esos dos hombres, Dios hizo maravillas, pero ellos pusieron a Dios en primer lugar. Y fueron y pelearon, y Dios estaba con ellos. También cuando David ponía a Dios en primer lugar, dependía de él, él ganó muchas batallas. La Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza e inventiva. Este siervo de Dios, rey, hombre importante dentro del pueblo, cayó porque se soltó de Jesús y confió en sí mismo. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. Por eso estas lecciones, para que veamos que hombres de Dios, hombres importantes en el pueblo de Dios, en este caso el rey, apartó su vista, su corazón, su mente de Dios y sus principios. Mire, cayó. Eso me dice a mí que si un hombre de
gran importancia cayó. Tú y yo también podemos caer si descuidamos nuestro caminar con Jesús. En Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 14, ahí dice, ahí comienza, en el versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. ¿Qué de malo había ahí? El pueblo de Israel era el tiempo de la guerra que los reyes salían. El rey de Israel debía de confiar, de consultar, de depender de Dios. Pero en este caso, Satanás incitó a David, al rey David, a que tenía un buen ejército, tenía buenas armas y no consultó a Dios. Quiso depender de sí mismo para ir a la batalla. Y le dice a su capitán, sigamos leyendo: dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Joab le dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado a Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y fue por todo Israel. Volvió a Jerusalén y dio a David el número del pueblo. Y hubo en todo Israel 1.100.000 hombres que sacaban espada, y en Judá 470.000. Era un gran ejército. 1,5 millones de hombres diestros en la batalla. Así es de que David se sintió que podía ir a la batalla, pero no consultó al Señor. Mirándonos en lo que le pasó a él, también nos pasa o nos puede pasar a nosotros. Confío en mi sabiduría, en mis recursos materiales, para poder salir adelante. Y muchas veces no consultamos a Dios y hacemos las cosas difíciles, o muchas veces no las podemos realizar y nos metemos en problemas. Por eso nos dice: ten en cuenta que fue la idea de Satanás contar a los soldados. No fue orden dada por Dios a través de su profeta al rey, sino que el enemigo fue la idea de él, y David creyó que estaba bien y no fue a Dios para ver si en realidad estaba bien lo que él iba a hacer, aunque Dios a través de Joab le dice: esto no es correcto,
¿Vas a tentar a Dios? ¿Se va a enojar Dios? Pero como él, según tenía la razón, y el otro nomás era un súbdito, obedeció. Pero después vinieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dice capítulo 21, verso 7, este acto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que perdones la falta de tu siervo, porque obré muy neciamente. Entonces Dios aceptó su arrepentimiento, porque fue de corazón, y el Señor dijo a Gad, vidente de David, ve y di a David, así dice el Señor, tres cosas te propongo, elige una de ellas, que yo haga contigo. Fue Gad a David y le dijo, así dice el Señor, elige o 3 años de hambre, o 3 meses de derrota y persecución por espada de tus enemigos, o 3 días de peste bajo la espada del Señor, y que el ángel del Señor destruya en todo Israel. Mira pues que responderé al que me envió. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Caiga yo en la mano del Señor, que es grande en misericordia, y no caiga en mí mano de hombre. Así el Señor envió una peste a Israel, y cayeron 70,000 hombres. ¿Por qué? Por la desconfianza de David en su Dios, en olvidarse de Dios y querer hacer las cosas a su manera. ¿Cuántas veces también por nuestra manera de actuar hacemos que otras personas también sufran por mis malas decisiones? Así es de que sigue diciéndonos la lección. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate. Y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernador británico, Oliver Cromwell, quien antes de una batalla arengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito. Pero al final, date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. Separado de mí, nada bueno podéis hacer. Así que, en nuestro contexto inmediato, es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias. Pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para él. El Dios de antaño es el Dios de ahora. Es el mismo. Y Él lo que le pidió a su pueblo de antaño es lo mismo que nos pide a nosotros. Que confiemos en Él. Que le busquemos en todo lo que hemos de hacer y le pongamos a Él en primer lugar. Deberíamos de estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. En palabras de la
antigua canción evangélica, si alguna vez necesitamos al Señor antes, obviamente lo necesitamos ahora. Ahora, en el caso de David, no estaba prohibido ni era pecado contar al pueblo. Pero en este caso en particular, el acto de censar fue un pecado. Posiblemente porque David confió en la ilusión del poderío militar. 1,5 millones de hombres. Así es de que él confió en ese poderío militar en lugar de confiar en la verdadera fuente de fortaleza, Dios. La lección para nosotros es que Dios está por encima de todas las cosas. Necesitamos ir a Él en primer lugar, antes de recurrir a los medios humanos de liberación. El conocimiento, el poder, la fama, la belleza física y los puestos de influencia, sin el temor del Señor, pueden tener consecuencias negativas similares a las que derivan de adquirir riquezas sin la bendición o la ayuda de Dios. Así es de que, mis queridos hermanos, por lo tanto, debemos apreciar la sabiduría divina más que cualquier don material. De lo que le pasó, en este caso a David, debemos aprender para que nosotros no caigamos en ese mismo pecado, sino que nos mantengamos humildes, confiando en todo momento en Dios. El consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy nos dice: David en su prosperidad no conservó esa humildad de carácter y confianza en Dios que caracterizó la primera parte de su vida. Contempló con orgullo las mejorías al reino y contrastó su condición entonces próspera con su escaso número y poca fuerza cuando él ascendió al trono, atribuyéndose la gloria. Complació sus sentimientos ambiciosos al ceder a las tentaciones del diablo de enumerar a Israel para poder comparar su debilidad anterior con su estado ahora próspero bajo su propio gobierno. Esto era desagradable para Dios y contrario a su mandato expreso. Llevaría a Israel a confiar en su fuerza numérica en vez de confiar en el Dios vivo. David ya estaba convencido de que había cometido un gran pecado contra Dios antes de que terminara completamente la tarea de censar a Israel. Vio su error y se humilló ante Dios confesando su gran pecado de contar neciamente al pueblo. Pero su arrepentimiento fue demasiado tardío. El Señor ya había impartido a su fiel profeta la orden de dar un mensaje a David y ofrecerle que escogiera el castigo por su transgresión. David todavía demostró que tenía confianza en Dios. Eligió caer en las manos de un Dios misericordioso antes de ser dejado al cruel arbitrio de hombres perversos. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1145. Por su propio ejemplo, el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el mundo y con todo no ser del mundo. No vino para participar de sus ilusorios placeres, para dejarse influir por sus costumbres y seguir sus prácticas, sino para hacer la voluntad de su Padre, para buscar
y salvar a los perdidos. Con este propósito, el cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier circunstancia. No importa su situación o condición, sea exaltada o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber. No es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Expuestos a las contrariedades y la oposición, los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. Las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana, que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes, a someterse y así conquistar, a ser muertos todo el día y sin embargo vivir, a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 373. Si os allegáis a Dios para obtener ayuda y sabiduría, Él no frustrará nunca vuestra fe. Puede arguirse que el Señor da sabiduría especial a aquellos a quienes han sido confiadas responsabilidades importantes. Es cierto que si andan humildemente con Él, les dará ayuda para su obra y os la dará para la vuestra si la buscáis con el mismo espíritu. Si el Señor, en su providencia, os ha impuesto importantes responsabilidades, os hará idóneos para llevarlas, si acudís a Él con fe, a fin de obtener fuerza para cumplirlas. Cuando pongáis vuestra confianza en Él y dependáis de su consejo, Él no os abandonará a vuestro juicio finito, para que hagáis planes imperfectos y fracaséis. Eso está en Obreros Evangélicos, página 432. Así es de que, hermanos, ¿no quiere usted fracasar? Pues bien, confíe en Dios. Ponga todos sus planes en Dios. Obedézcale. Y verá que Dios estará con usted, con sus planes, lo bendecirá, prosperará y saldrá victorioso. Así es de que, hermanos, como dice aquí al final de la lección, ¿cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Siendo obedientes, siendo humildes, representando aquí en la tierra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera recibimos poder, sabiduría para realizar las cosas que sean de beneficio de Dios y beneficio de nosotros los hombres. Consejo que Dios nos da para que nos vaya bien. De usted y de mí dependemos que entreguemos todo a Dios. Ese libre albedrío, entreguémoslo. Que sea Cristo el que vive en nosotros y no el yo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
Puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.